Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar ahí. En el vídeo de hoy vamos a comentar las salidas más dolorosas de la historia reciente del Real Madrid. Dejaremos para el final del vídeo aquellas que han sido especialmente sangrantes, que todavía duele recordarlas, esas ventas o salidas de jugadores, que como digo, pues duele recordar. Y en total he formado una lista de 10 jugadores. Mencionaremos algunos más que también queremos recordar, pero principalmente serán 10 futbolistas. El primero de ellos, el primero de la lista, es un futbolista en activo, el lateral Achraf Hakimi, que es canterano de Real Madrid, tuvo una cesión exitosa en el Borussia Dortmund, después después un posterior traspaso al Inter de Milán en el año 2020 para luego firmar por el Paris Saint-Germain, como todos sabemos, un lateral de primerísimo nivel que hoy, tras la salida de Carvajal y el año en dudas de Trent, pues claro, uno ve a Hakimi pues como con anhelo, como un futbolista que era nuestro y lo dejamos ir. Es verdad que está lesionado, el futbolista que se tiene que recuperar de la lesión y los futbolistas de banda, especialmente los laterales, el apartado físico es un elemento fundamental en el buen desempeño de sus funciones. Pero duele que Hakimi haya sido nuestro y verlo, pues levantar una Champions con el Paris Saint-Germain o ser uno de los mejores laterales del mundo cuando lo teníamos nosotros, cuando este de la cantera era nuestro. El siguiente de la lista es un futbolista parecido, con una trayectoria muy parecida, que es Martin Odegaard. También jugando en un club, siendo titular importante en un club de máximo nivel, el Arsenal. Va a jugar una final de Champions próximamente. El dorsal número 8 del Arsenal, nada más y nada menos, que el Real Madrid lo firmó siendo muy jovencito, con 18 años o con 16, una cosa así, desde Holanda, y que lo mantuvo en el Castilla. Después fomentó su progresión a base de cesiones y especialmente exitosa la etapa en la Real Sociedad. Ahí se vio un jugador que, siendo todavía muy joven, pues estaba creciendo adecuadamente, progresaba adecuadamente, como suelen decir en nuestra etapa, como solían decir en nuestra etapa de estudiante, y que el Real Madrid entendió que debía aceptar la oferta de traspaso del Arsenal en el año 2021, al año siguiente de Hakimi, que comentaba antes, prescindiendo de un futbolista en el centro del campo que hoy por hoy nos vendría muy bien. Es un jugador, ese tipo de futbolista que seguramente hubiese sido un más que digno sucesor de Toni Kroos. Es verdad que el Real Madrid en aquel entonces, tanto con Hakimi como con Odegaard, pues tenían esas áreas de lateral y centro del campo muy bien cubiertas, pero no dejan de ser futbolistas muy jóvenes que el Real Madrid creo que en ningún momento se tuvo que desprender de ellos. Entiendo que ambas ventas se produjeron principalmente motivadas por los propios jugadores, los propios futbolistas. Entiendo que cansado de cesiones o aprovechando una oportunidad de mercado de formar parte de grandes clubes, ¿no? Como fue el Inter y luego el Paris Saint-Germain en el caso de Hakimi, o el Arsenal, que por liga y por club y contexto, pues le venía de perlas a Martin Odegaard. Una pena que no esté con nosotros, a mí me encanta ese tipo de futbolista y ahora, bueno, verlo en un club puntero, un club que va a jugar la final de Champions, de verdad es que duele cuando nosotros no tenemos un futbolista de ese corte, ¿no? A lo mejor Guller, pero yo creo que Guller es más atacante, creo que tiene mucho más gol que el que tiene Martin Odegaard y creo que no es ese tipo de futbolista. Creo que Martin Odegaard sí puede ser un poco un Toni Kroos, un Modric, un futbolista del centro del campo. Creo que Guller es más un afil, es decir, más un media punta, ¿no? Por buscar las diferencias entre ellos, que creo que las hay. El siguiente en la lista, y hay que irse al año 2010, es la salida de Raúl González Blanco, un futbolista que ha hecho muchísimos, un delantero que ha hecho muchísimos goles con el Real Madrid, que se fue al Schalke 04 con 33 años, no era excesivamente mayor, y en el Schalke, en la Bundesliga, siguió haciendo goles. De hecho, en Alemania, en ese club alemán, es un jugador muy, muy querido a día de hoy, un exjugador, mejor dicho, muy, muy querido. Creo que lo suyo hubiese sido que continuase en el Real Madrid y que se hubiese retirado en el Real Madrid. También es verdad que pongo en duda que ese gen competitivo que caracterizaba a Raúl González Blanco creo que no le permitiría ser un suplente fácil, pero es muy triste que se haya ido, ¿no? Creo que su figura es mucho más grande que la salida que ha tenido. Y un caso similar es el de Iker Casillas, que es el siguiente, el nombre propio, que su salida del club se produjo en el año 2015, con 34 años, para irse al Oporto,
donde compitió 4 o 5 años más hasta su retiro con 39 años. Un Casillas que, bueno, pues debía haber sido, pues al igual que Raúl, un one club man. Creo que en el caso de Casillas, a diferencia de Raúl, sí podría haber madurado y haber adoptado el rol de suplente sin mayores inconveniente y había sido además creo que hubiese sido un gran aporte para los muy buenos y jóvenes canteranos jugadores del Real Madrid que tienen la portería, los jóvenes porteros que abundan en la cantera del Real Madrid. Históricamente el Real Madrid ha sido un club que ha parido muy buenos porteros. Su venta a mí especialmente es una venta que también me duele, la de una salida más que una venta, todo de la de Casillas con aquel lío con Mourinho, que si el topo, que la suplencia de Mourinho y la titularidad de Diego López, bueno, fue una época difícil, entiendo que Casillas pues quisiese irse y el destino de Oporto entiendo que es por proximidad con Madrid, con proximidad con España, pero sobre todo con Madrid, y por ser un club deportivamente atractivo a nivel europeo y una liga y que va a disputar de una manera cómoda la competición doméstica en la liga portuguesa, donde realmente compiten. Hay dos, tres equipos de primerísimo nivel, especialmente en Portugal, y el resto son equipos un poco de segundo o tercer escalón. Creo que todo eso sedujo a Casillas, que para una etapa de retiro estaba muy bien el Oporto. Otro nombre propio, y cada vez el dolor creo que se va a hacer más intenso, es el de Sergio Ramos. Hablo de salidas, no de ventas, sino que muchas de estas salidas, como habéis visto, pues se producen en forma de finalización de contrato, que fue lo que motivó la salida de Sergio Ramos. El club al parecer le ofrecía un año de contrato, Sergio Ramos al parecer quería uno más uno, las cifras económicas tampoco acababan de entenderse entre ambas partes, entre club y jugador. El club también al parecer le puso un plazo, Sergio Ramos demoró ese plazo, después Sergio Ramos quiso firmar un contrato con el Real Madrid, aceptar las condiciones del Real Madrid, pero el Real Madrid dijo que ese plazo había caducado, ya había prescrito, no existía, ya se daba por concluido. En fin, una serie de circunstancias, todo esto aderezado por muchas filtraciones de Sergio Ramos y de su hermano barra representante René Ramos, que tiene en la prensa y en Manolo Lama especialmente un gran cómplice, no solo Manolo Lama, sino otros muchos periodistas, y creo que esta faceta de filtrador Sergio Ramos con la prensa, creo que no gusta al Real Madrid, creo que tampoco gusta especialmente al madridismo, porque al final lo que provoca son tiranteces, una sensación de pelea interna que realmente al aficionado no le dice nada, ¿no? Al final lo que le transmite al aficionado es mal rollo, es un malestar que no es agradable, ¿no? Que en el Real Madrid pasen estas cosas. Y eso creo que lo fomentaba principalmente Sergio Ramos, insisto, con la desaprobación del club. Creo que estos tipos de filtraciones y airear trapos sucios o negociaciones que deberían ser privadas, creo que no gusta nada a Florentino Pérez y al club, y a mí tampoco, honestamente. Y creo que no ha ayudado en la negociación en su día. Ahora, Sergio Ramos decidió irse al Paris Saint-Germain. Creo que Sergio Ramos, eh, tras dejar el Real Madrid, o el Real Madrid dejar a Sergio Ramos, me da igual cómo haya sido, eh, creo que no ha tomado muy buenas decisiones en su carrera deportiva, con su vuelta al Sevilla, con ese periplo por México. O sea, creo que incluso lo más reciente, una posible venta del Sevilla, que ahora parece que se trunca. O sea, es todo muy, muy triste, vamos a decirlo así, muy triste. Y Sergio Ramos, joder, creo que le quedaban 2 años que creo que podía haber firmado perfectamente ese uno más uno que le propuso el Real Madrid en su día. Entiendo que Sergio Ramos quisiese negociar, quisiese tensar la cuerda y finalmente se rompió. No sé por qué lado, me da igual, insisto, pero se rompió. Y Sergio Ramos, joder, era un central muy válido y que podía haber dado mucho más de lo que ya dio, que no fue poco al Real Madrid, joder. Pero bueno, una salida del club, perdón, una venta, no una salida al del club en el año 2021 que dolió, la de Sergio Ramos. A muchos de nosotros nos dolió. Otra que también nos dolió mucho, y aquí ya entramos en el top 5, es la fuera lo diré, de Ángel Di María, perdón. Un futbolista que el Real Madrid fichó del Benfica por 30 millones, 30 y pocos millones, y vendió al Manchester United por el doble, por 75 millones en el año 2014. Y que hay que recordar que Ángel Di María fue el mejor jugador
de la décima, de la final de la Champions. Que todos recordamos el gol de Ramos, pero aquel partido tuvo un MVP que fue Ángel Di María, que podía jugar por derecha, por izquierda, en el centro, incluso por el centro del campo, posiciones más retrasadas, es un futbolista con unas prestaciones altísimas. Y fue un gran fichaje. Yo en su día cuando Madrid lo contrató, la verdad es que no pensé nunca que fuese a dar este rendimiento. Pensé que iba a ser un jugador de segundo nivel, de segundo escalón, aportar un buen revulsivo, y las prestaciones que dio el Real Madrid fue altísimas, altísimas, y en la venta creo que los oyó a todos en general. Nos enfadó un poco, nos puso tristes, joder, nos fastidió un poco. Como también nos fastidió, y aquí viene el siguiente nombre, la de Mesut Özil, el besugo, en el año 2013, cuando se fue al Arsenal por, eh, por 45 millones de euros, creo, con 24, con 25 años. O sea, Madrid lo firmó con 21, creo, y lo vendió con 24 años. O sea, era un jugador de una clase espectacular. El de Sugo era muy bueno. Incluso su venta, que se produjo el último día de mercado, no hay que olvidarlo, hay que recordarlo, también enfadó al bicho, enfadó a Cristiano Ronaldo aquello. Y, y, hombre, evidentemente en el Madrid nunca esperas que una baja pues le provoque un daño excesivo. Tampoco hablamos de una de las grandes leyendas del Real Madrid, ¿no? Pero desde luego su venta fue dolorosa, y creo que el Besugo hubiese sido un mucho mejor jugador de lo que fue, de la carrera que hizo, si hubiese continuado en el Real Madrid, sin duda. Y en el top 3 metemos a Fernando Redondo, una salida del club que se produjo en el año 2000 con la llegada de Florentino Pérez. Un Fernando Redondo que en aquel momento era capitán y general en el centro del campo, un tío que mandaba, un tío que tenía ganones dentro del equipo, que tenía el beneplácito y la aprobación, y la afición estaba rendida a él, el zurdo que elegante, y el impecable Fernando Redondo, con jugadas para el recuerdo como las de Old Trafford, donde asiste a Raúl, y que Florentino Pérez pues nunca vio en él un jugador de talla mundial. Y bueno, de ahí se produjo, y de ahí su salida al Milan, y aquello fue un shock, fue un poco una traición para la afición del Real Madrid, y que realmente Fernando Redondo en Milán, con alguna lesión de por medio, tampoco acabó de brillar tanto, ¿no? Pero bueno, aquella desde luego fue una venta o una salida muy traumática y muy, muy difícil de digerir para los madridistas. En el número 2 he puesto como salida dolorosa la de Claude Makelele, centrocampista francés, el, el ancla en aquel Real Madrid de los Galácticos, que cuando se produce su marcha, pues precisamente fue el principio del fin de la era galáctica, que posteriormente fue el fin de Florentino Pérez, aunque luego volvería a presentarse a presidente del Real Madrid, y hasta el día de hoy sigue siendo presidente. Veremos qué pasa en las próximas elecciones, que todo yo creo que continuará siendo presidente. Pero la de Makelele, ojo la baja de Makelele, aquello fue un boquete en el centro del campo por el que se desangraba el Real Madrid. Un Real Madrid que estaba plagado de galácticos, con Figo, con Beckham, con Ronaldo, con Raúl de aquella, con Roberto Carlos, que era un lateral que atacaba más que defendía, con Ronaldo el Gordo, que no sé si lo he dicho. O sea, era un equipo única y puramente de ataque. O sea, ahí poco balón se recuperaba, y pocos futbolistas como Makelele fueron tan importantes en la historia del Real Madrid para que funcionase un equipo. Y la baja de Makelele joder, fue, fue muy, muy dolorosa, muy dolorosa. Y para el número 1, os podéis imaginar a quién he puesto, quién falta en la lista, quién ocupa el number 1. Y sí, es Cristiano Ronaldo. La serie de Cristiano Ronaldo es verdad que no dolió tanto a posterior, porque perder la máquina goleadora que era y que sigue siendo Cristiano Ronaldo, pues no es fácil, no era fácil de suplir a priori. Pero ahí es verdad que emergió la figura de Benzema, y el Real Madrid siguió ganando títulos. Benzema ganó el Balón de Oro, como también Modric, y el Real Madrid siguió funcionando como equipo, y emergiendo todavía más algunas de sus estrellas, como digo, para suplir el vacío que había dejado Cristiano Ronaldo, que CR7 era el Di Stéfano de nuestra época, o lo es, y tenía que haber sido un futbolista que hubiesen continuado engrandeciendo su leyenda en el Real Madrid, engrandeciendo él su figura como delantero letal y goleador, con todos los sentidos, con toda su magnitud como atacante, marcando goles de cabeza con la izquierda, con la derecha, de falta,
de todos los colores en el Real Madrid y haber finalizado su carrera deportiva en el Real Madrid. Ese sería el sumum, ¿no? De Cristiano Ronaldo, lo que tenía que haber hecho. Y lo que ha sucedido, siguiendo un poquito, no tanto, pero un poco las ideas o los destinos de Sergio Ramos, ha sido pues un traspaso a la Juventus, que no está mal, como la de Sergio Ramos en su día al Paris Saint-Germain, no está mal, clubes de primerísimo nivel y ligas top, pero a partir de ahí, bueno, una vuelta a Manchester United más desagradable que exitosa, con declaraciones yo creo que muy fuera de tiesto por parte de Cristiano Ronaldo, después dejando caer que tendría que haberse ido al City cuando el City es el eterno rival del United, los dos es un Atlético de Madrid, Real Madrid aquello, entonces cuando parece ser que Pep Guardiola y el City lo quería, y él dejando entrever esa posibilidad, incluso parece que arrepintiéndose de no haber fichado por los azules, por los Citizen, en fin. Y por último, acabando su etapa como parece, en una liga que nunca dijo, que él dijo que nunca iba a jugar, una liga que él desprestigiaba antes y ahora, pues evidentemente las pone entre las mejores del mundo porque está él, ¿no? Pero desde luego no es la liga saudí, donde carajo esté, no es una liga de primer nivel ni se le acerca. Pero bueno, y sigue haciendo goles y me su figura, pero el sitio de CR7 del Real Madrid. Ese era el 7 del Real Madrid. No desde en el año 2008 que se va, 2018 que se va, perdón, pero tenía que haber alargado mucho más su leyenda como jugador del Real Madrid. Entiendo que si se va ha sido por una decisión de él, todo indica eso, todo da a entender que es así y creo que se equivocó, creo que se equivocó. Creo que él nunca jamás en la vida se tenía que haber ido del Real Madrid. Por él y por el Real Madrid también, joder, que. Por eso creo que es la venta o la salida, perdón, más dolorosa que ha tenido el Real Madrid en su historia, la de CR7. A pesar de que ser un jugador ya que estaba más que amortizado, cierto, pero bueno, deportivamente hablando, podría haber dado mucho más y su leyenda podría haber sido mucho más grande de lo que ya es en el Real Madrid. Así que estas han sido las ventas más dolorosas. No sé si se me ha olvidado alguno por ahí. No sé qué piensan ustedes. Si no estáis de acuerdo, si sí, si hay alguno que no debía aparecer. En fin, lo dejo a vuestro criterio y os leeré con mucha atención y nos vemos en el siguiente vídeo.